Hoy quiero hablar contigo de un tema muy importante. ¿Te diste cuenta que en la vida muchas veces nos sentimos encerrados y a veces parecemos prisioneros de muchas cosas? Crisis familiares, crisis económica, malas noticias, muchas veces hace que nos podamos sentir en una celda, en una cárcel, en un callejón sin salida. ¿Te ha pasado eso? Pues esta noche yo quiero hablarte algo muy importante. Y sabes, yo traje para ti una llave. Encontré la llave para poder salir de todas esas preocupaciones. Encontré la llave para poder ser libres, tener libertad sin límites. Esa llave yo lo tengo aquí en mi mano. Esa llave se llama Palabra de Dios. Así que te agradezco por dejarme ingresar a casa. Estamos juntos, estamos reunidos allí toda la familia, ¿verdad? Ahora quiero que prestes mucha atención, porque el momento que abra este libro, recuerda que estamos abriendo una prisión, estamos abriendo una celda para ser libres como Cristo nos creó, libres sin límites. Ahora, cuando abro la Biblia, quiero invitarte también para que tú puedas abrir tu corazón. Casi 2 millones de personas en el mundo mueren por falta de agua potable. Por falta de agua potable hay muchas enfermedades. Se considera que en unos 15 años más adelante, la mitad de la población mundial carecerá de agua. Y esto es una noticia muy preocupante. Lo has escuchado por diversos medios. Eso preocupa a la humanidad. Se está tomando medidas para que esto no llegue a suceder. Ahora, es impresionante también de que el 97% de agua que tenemos en el mundo, los seres humanos no podemos beberlo. ¿Sabes por qué? Porque son aguas saladas. Y el 3% que queda de agua dulce, casi 2/3, está en los glaciares, está en los polos. Así que hay que cuidar mucho el agua que tenemos. Hoy estamos hablando del agua. Ahora, ¿tú te imaginas en algún momento que el planeta llegue a quedarse sin agua? Eso sería realmente una tragedia, porque llevaría a miles de personas a la muerte. Sin agua hay enfermedades, sin agua hay suciedad, sin agua el ser humano simplemente moriría. ¿Te has dado cuenta que sin agua no tenemos vida? Fíjate, los seres humanos, para que puedan construir una ciudad, de lo primero que ellos se aseguran es que tenga agua. En tiempos muy antiguos, para poder levantar una ciudad, la gente primero tenía que ver si hay un río cerca. Y es curioso que las ciudades se construían teniendo al río que pasase por el centro de la ciudad. Y ellos tenían una estrategia muy buena, porque la ciudad también levantaba inmensos muros. ¿Y con qué finalidad? Cuando venía un enemigo más poderoso, todo lo que tenían que hacer es cerrar las puertas y estar seguros. Mira, si tenían agua adentro, tenían salud, tenían limpieza, podían sembrar, podían cosechar. El agua les daba garantía, el agua les daba salud. Tener agua es tener vida. ¿Cuán importante es el agua? Vamos a pensar un momento cuán importante es el agua en el medio natural. Imagínate, si nosotros quitamos al agua de la naturaleza, nos vamos a encontrar con un desierto totalmente árido. Si quitamos el agua del mundo natural, estamos hablando de un mundo sin verdor. Un mundo que no tiene verde es un mundo totalmente trágico. Un mundo que no da ganas de verse. Es un desierto total. Ahora, en el mundo natural se necesita mucho de agua, ¿verdad? Necesita el agua. Las plantas necesitan agua para florecer. Si no hubiese agua,
No hubiese alimento, no hubiese sembrío, no hubiese cosecha, no existiría absolutamente nada. Ahora, otra cosa. El cuerpo humano, tu cuerpo, mi cuerpo, también está constituido por agua. ¿Te diste cuenta? Cada célula de nuestro cuerpo necesita de agua. Nosotros necesitamos de agua. Si tú no consumes agua, por lo menos 8 vasos al día, vas a tener problemas físicos. Tus riñones, por ejemplo, van a crear cálculos. El corazón va a tener problemas cardíacos. Si tú no consumes agua, vas a tener un cerebro totalmente cansado. No vas a tener lucidez mental. Si tú no consumes agua, vas a tener serios problemas de salud. Es más, el agua tiene muchos beneficios, como poder darnos siempre lozanía en la piel, como podernos darnos radiante juventud. El agua es una bendición. Dios nos hizo a este cuerpo humano prácticamente con el 70% de agua. Entonces, vamos al mundo natural. El mundo natural, la naturaleza, necesita agua. Vamos al ser humano. El ser humano necesita agua para vivir. Sin agua no tiene vida. Ahora, pero hay algo interesante que tú debes conocer. Los seres humanos fuimos creados seres indivisibles. Es decir, tú eres un ser humano que tienes que cuidar 3 áreas de tu vida. Y de eso tú has escuchado muchas veces, pero una vez más te voy a hacer recordar. Tienes que cuidar tu salud física, ¿correcto? Tienes que cuidar tu salud mental. Pero el área más descuidada del ser humano no es la física ni la mental, sino es el área espiritual. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Si el mundo natural necesita de agua, tu cuerpo físico necesita de agua, entonces un área de tu vida que tú has descuidado, que es el lado espiritual, también necesita agua. Muchas veces me han preguntado, ¿por qué hay tanta gente infeliz? ¿Por qué hay tanta gente que parece que se seca en vida? La respuesta es porque les falta agua. Pero no les falta agua para su cuerpo físico, les falta agua espiritual. Porque el corazón también necesita de agua. Entiéndelo. Ahora, tú no puedes negar tener sed. Tú por más que digas, yo no creo en el agua, yo no tengo sed, tu cuerpo te va a pedir, tu cuerpo físico te va a pedir que le des agua. Y cuando tienes sed, tienes que correr al agua. Pero qué curioso, cuando nuestro corazón, la parte espiritual de nosotros, nos pide agua, en lugar de nosotros darle agua, le damos otra cosa. Más o menos ocurre también en el lado físico, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que muchas personas que tienen agua limpia, disponible, agua allí, en lugar de tomar agua empiezan a beber gaseosas, bebidas azucaradas, que empiezan a destruir su organismo? Pero eso también ocurre en el lado espiritual. Ahora, si tú entiendes perfectamente lo que ocurre en el lado físico, tú me vas a entender también lo que ocurre en el lado espiritual. Vamos a comparar estas dos áreas. ¿Correcto? Vamos al lado físico. Mira, al lado real, a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Yo te dije que un mundo sin agua es un desierto. Ahora te digo, una persona que no bebe agua espiritual tiene una vida totalmente desierta. Tu vida no tiene flores, no tiene sueños, no tiene verdor. Tu vida está seca. ¿Sabes qué necesitas? Agua, pero agua espiritual. Eso es lo que tú estás realmente necesitando. Dije, si no existe agua, ¿qué cosa más hay? Hay enfermedades. Si no existe agua, hay deshidratación. Si tú no consumes agua. Ahora, en el lado espiritual también ocurre lo mismo. Ahora, ¿te imaginas el mundo sin agua? Sería una pestilencia, ¿verdad? Habría mucha suciedad. Entonces tú te preguntas y dices, pastor, ¿por qué en el mundo hay tanta inmoralidad? ¿Por qué en el mundo hay tanta violencia, hay tanta suciedad? ¿Por qué el mundo está tan sucio? Entonces la respuesta es, porque el mundo ha descuidado la parte espiritual que también necesita de agua. Entonces, ¿quieres reverdecer? ¿Quieres sonreír? ¿Quieres que tu vida no sea un desierto? ¿Quieres que tu vida sea fructífera? ¿Quieres tener frutos? ¿Quieres florecer? Así como tu cuerpo necesita de agua,
también tu lado espiritual, el área espiritual de tu vida necesita de agua. Ahora tú dices, pastor, y me está hablando tanto de agua. Ahora, ¿qué es el agua? ¿Es el agua física, aquel que tomo del caño para beber? Espérate. Vamos a abrir la Biblia, ¿te parece? Y vamos al libro, vamos al primer texto, vamos al libro de San Juan. Allí en el libro de San Juan, nosotros vamos a encontrar la respuesta para este asunto. San Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Ahora, si tienes una Biblia en casa, acompáñame, porque esto es lo que tú debes tomar hoy, beber hoy. Estoy hablando de la importancia del agua, no solamente en tu salud física, sino también en tu salud espiritual. El agua literal, el que consumes diariamente, conoces, pero esta agua probablemente no conozcas. 7:37 del libro de San Juan dice así: era el último día de la fiesta. Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo, mira, levanta la voz. Jesús quiere que todos te escuchen. Yo quiero que te hagas silencio. Allí donde estás, mirando el programa, atento, está muy bien. Jesús quiere levantar su voz también por este medio y te dice así: si alguno tiene sed, pregunto, ¿me estás escuchando? Una vez más te repito, si alguno tiene sed, puede ser que todos, pero si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el versículo 38 dice, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Querido, el enemigo de Dios, que es el diablo, sabe que tú tienes una necesidad espiritual y que tu corazón te reclama con tanta ansiedad, dame de beber. ¿Sabes cómo se expresa ese deseo? Por esa incomodidad que tienes. En la noche te vas a descansar y no logras conciliar el sueño. Y empiezas a pensar y revisar todas las cosas y dices, pero ya hay muchas cosas que tengo, he conseguido todo, tengo mi título, tengo autoridad, tengo dinero, pero parece que algo me falta. Ese es el lado interior, tu lado espiritual que te dice, dame de beber. ¿Y quién es el agua? El agua es Jesús. Pero tú, en lugar de darle a Jesús al vacío de tu corazón, tú empiezas a buscar otra agua. Y ahora te menciono, el enemigo de Dios ha levantado fuentes por doquier. Allí, fuentes de agua contaminada, fuentes de agua sucia. Esas fuentes de agua se llaman fuentes de placer, fuentes de alcohol, fuentes de vicio. Hay muchos ríos contaminados y te dice, mira, ¿quieres saciar tu sed? Ven aquí, la música va a saciar tu sed. ¿Quieres saciar tu sed? Vamos, yo te doy fama, ven para acá, la fama va a saciar tu sed. ¿Quieres saciar tu sed? Tú necesitas más dinero, necesitas un mejor empleo y te lleva a esas aguas. Y cuando estás en esas aguas dice, pero ya tengo esto, ¿qué más me falta? Y tu corazón sigue diciendo, necesito agua, necesito a Cristo. Y el diablo te sigue llevando a fuentes equivocadas. Es por eso que hay tanta gente infeliz. Es por eso que hay tanta gente que se está muriendo diariamente. Es por eso que tanta gente vive amarga. Es por eso que la gente no encuentra el sentido de su vida, porque su vida es un desierto, se rinde, se desanima, anda con la cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Porque el área espiritual de su vida está muriendo de sed, pero de sed de Jesús. Deja de beber en fuentes equivocadas. Lo que tú necesitas en tu vida es beber de la verdadera fuente, de la fuente inagotable, de la fuente cristalina, de la fuente que realmente va a saciar la sed de tu corazón. Tú necesitas beber de Jesús. Jesús levanta la voz, imagino allí una multitud de personas y dice, miren, ¿alguien de ustedes tiene sed? ¿Alguien tiene sed? Claro que Jesús no estaba hablando de la sed física. Jesús estaba hablando de la sed espiritual que todo ser humano tiene en su corazón. ¿Tú tienes sed? No te quedes con sed. Ven, yo te ofrezco esta agua.
Yo te ofrezco esta fuente inagotable que realmente te va a saciar. Tú te puedes estar preguntando allí y decir, pastor, ¿está bien? Ahora entiendo que he descuidado mucho lo que mi corazón decía. Dame agua, estoy muriéndome de sed espiritual. Ahora, ¿qué puedo hacer para tener esa agua? Mira, vamos a la Biblia. En el libro de Salmos, capítulo 42, el versículo 1 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Me encanta mucho esta imagen. ¿Conoces el ciervo? ¿Has visto alguna foto? ¿Has visto alguna imagen? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el texto, así clama mi alma, mi corazón por ti, oh Dios. Versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios. ¿Viste lo que dice David? No está hablando de una sed física, está hablando de una sed espiritual. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, yo no me quedo con los brazos cruzados. Aquí David me enseña cómo beber del agua. Y allí dice el versículo 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué extraordinaria respuesta para un mundo que muere de sed. En este momento hay miles de personas que no tienen agua, carecen de agua limpia, de agua pura, de agua dulce. Pero hay millones de personas que están careciendo del agua verdadera para su alma, que es Cristo Jesús. Ahora, quiero mencionarte lo siguiente. Aquí me pone una figura realmente extraordinaria. Aquí David me dice así, como el ciervo. Se dice que los ciervos muchas veces comen serpientes venenosas y eso hace que ellos puedan tener una sed desesperada. Y esa necesidad hace que ellos puedan bramar. Pero el ciervo no dice, oh, tengo sed y voy a esperar aquí la muerte. No, el ciervo empieza a correr y aunque se canse va a buscar una fuente. El ser humano hace lo contrario. El ser humano cuando tiene sed espiritual, en lugar de correr a la fuente correcta que es Cristo, empieza a embarrarse en otras fuentes para satisfacer esa sed. Tremendo error. Buscar agua en el lugar que no es indicado. Es por eso que te complicas la vida. Aquí dice, yo tengo alma, yo tengo sed, mi alma tiene sed de Dios, pero yo no me cruzo los brazos. Yo voy a buscar a Dios, me presentaré delante de Dios. Y qué desafío tremendo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón, ahora vamos a ser sinceros, ¿está bien? Vamos a conversar. Mira, nuestro corazón realmente no tiene necesidad de Dios. Dime, ¿es verdad o no? ¿Qué necesita tu corazón? Tú puedes decir, no, pastor, mi corazón ahora necesita una fiesta este fin de semana. Mi corazón necesita diversión. Mi corazón necesita placer. Sí, porque esa es nuestra naturaleza humana. No hay un ser humano que diga, oh, yo quiero a Dios, deseo a Dios, busco a Dios con ansiedad. No. Pero tu corazón se muere por tener a Cristo. Pero ¿sabes cuál es la tragedia? Que nosotros no deseamos buscar el agua en Jesús. Es por eso que preferimos beber de cualquier otra fuente. Es por eso que preferimos morir de sed. Es por eso que preferimos secarnos en vida en lugar de ir a Jesús. Ahora, pastor, pero si mi naturaleza me dice que yo no puedo buscar a Jesús, ¿quiere decir que estoy perdido? No, querido. El Espíritu Santo puede hacer un trabajo extraordinario en tu vida. Y esta noche, si tú estás viendo este programa, es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en el corazón. Está despertando en ti la necesidad de realmente saciarte del agua que vale la pena. En el libro de Jeremías, el capítulo 2, hay una amonestación de Dios para su pueblo. Y dice así, 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Sabes cuáles son estos 2 males? Dejaron la fuente de agua viva y corrieron tras cisternas rotas. Muchas veces corremos tras el placer para llenar el vacío del corazón.
Y cuando parece que nos ha dado felicidad, nuevamente quedamos vacíos. ¿Tú crees que las fiestas te hacen feliz? Es verdad, te hacen feliz por 10 minutos, por una noche. Cuando está la música a todo volumen, tú tienes mucho placer y parece que tu corazón está satisfecho. Pero cuando la música baja y todo queda en silencio, tu corazón sigue vacío. 2 males ha hecho. Abandonó la fuente de agua viva y fue tras corrientes o tras cisternas rotas. Y esta noche yo quiero hacerte una invitación especial para ti. Pero escúchame, no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer Jesús. ¿Está bien? Lo va a hacer Jesús. Y quiero que escuches atentamente qué cosa tiene Jesús para decirte hoy. En el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, en el versículo 17, dice así. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Dice: el espíritu y la esposa dicen, ven. Te pregunto, ¿tú estás escuchando en este momento? ¿Estás teniendo la necesidad en tu corazón de ir a Jesús? El Espíritu Santo está trabajando en ti. Te dice, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que quiere, venga. Me encantan siempre las invitaciones de Jesús, porque nunca nos fuerza a hacer algo sin nuestro consentimiento. Jesús te dice, ¿tienes sed? Ven. ¿Qué tienes que hacer? Venir. Ven, el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Basta de beber en pozos equivocados. Un día Jesús se presentó a una mujer que estaba buscando satisfacer su necesidad a través del placer. Jesús le dijo, volverás a tener sed, pero yo tengo una mejor agua para ti. Y Jesús esta noche también te ofrece el mejor de las aguas, Él mismo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ir a Jesús. Pastor, ¿cómo voy a Jesús? Cierra tus ojos, donde tú estás, y repite conmigo esta oración. Querido Dios, tú eres el agua que yo estoy necesitando. Gracias porque hoy tu palabra me habló directamente, y ese vacío que tengo en el corazón, quiero que pueda ser llenado solamente por ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿El mundo muere de sed? No, hay un agua disponible, que es Cristo. Gracias por permitirme acompañarte en esta noche. Y te recuerdo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad te da libertad. La verdad te prepara para la eternidad. Nos encontramos pronto. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque en esta hora estás aquí con nosotros. Estás con cada uno de aquellas personas que están escuchando este mensaje en muchas partes del mundo. Estás con tus hijos, Señor, y sobre todo, estamos seguros, estás con aquel que sufre, con aquella persona que está pasando por la prueba de la enfermedad, con aquella persona que está pasando por esa prueba, ese momento difícil de la pérdida de un ser querido. Están tratando de hallar una solución, están tratando de hallar una respuesta al porqué de tanto sufrimiento en sus vidas, el porqué de tanto sufrimiento en el mundo. Señor, te pedimos para que en esta hora tu gracia maravillosa los alcance, que ellos tengan la convicción de tu presencia al lado de ellos y que aún en medio de la prueba y la dificultad tú estás allí.
sánales, reconfórtales. Si hay alguno luchando con la enfermedad, oh Padre, tú como el médico divino, coloca tu mano poderosa sobre ellos y restáurale. Que conforme a su fe, conforme a su confianza en ti, ellos puedan ver milagros maravillosos en sus vidas y en las vidas de aquellos que ellos aman y a quienes ellos conocen. Gracias por escucharnos. Al abrir tu palabra, queremos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras mentes y corazones en esta hora, porque te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hablar del sufrimiento, como les decía hace un momento, es hablar de un tema muy, muy difícil. Particularmente en mi labor ministerial, he tenido que ayudar y ministrar y enfrentar esta situación con muchos hermanos, con muchos amigos a lo largo de mi ministerio. Recuerdo una vez una joven de unos 30, 31 años de edad estaba pasando por la terrible enfermedad del cáncer. La enfermedad avanzaba día a día, la enfermedad iba haciendo los estragos en su cuerpo. Yo la visitaba junto a su familia, oraba con ella, con todos ellos, pero finalmente ella sucumbió ante esta terrible enfermedad. Estuve en su cuarto junto con su familia ese día cuando ella murió. Siendo tan joven, dejó 3 hijos en la orfandad. Era madre soltera. Y la pregunta que muchas personas, su familia se hacían es ¿por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Hay personas que me dicen, pastor, yo puedo entender que el malo sufra. Yo puedo entender que aquella persona que toma malas decisiones y que está en malos pasos coseche las consecuencias de sus actos. Pero ¿cómo entender el hecho de que una persona de bien, de que unos niños pierdan a su familia, a sus seres queridos, a su madre, a su padre? Es difícil de entender. Y yo creo que más que descubrir la razón, el porqué del sufrimiento, cuál es el origen, en esta hora es importante saber y entender que la forma como tú y yo reaccionamos, la forma como el ser humano afronta el dolor y el sufrimiento es clave para poder entenderlo. Vamos a entender no solamente la importancia de cómo nosotros, de cómo la persona, el ser humano debe reaccionar ante el dolor y el sufrimiento, sino que lo más importante, veremos a la luz de la Escritura cómo el cielo, cómo Dios reacciona al sufrimiento. Lamentablemente, el sufrimiento ha provocado diversos tipos de reacciones a lo largo de la historia. Las personas generalmente deciden reaccionar de 2 formas, o de una forma positiva o resiliente, como llaman los psicólogos, o de una forma negativa, y esto los aleja mucho más del propósito de entender el porqué del sufrimiento en sus vidas. Cuando una persona rechaza el sufrimiento, rechaza el dolor, muy fácilmente puede caer en algunas de las siguientes pensamientos o situaciones. Hay personas que niegan a Dios, se vuelven ateos. Ellos se preguntan, dicen, si Dios fuese bondadoso, si Dios existiese y fuese un Dios de amor, como proclaman los cristianos, no permitiría que hubiese tanto sufrimiento en el mundo. Otros, los deístas, ellos piensan, sí, Dios existe, pero Él hace muchos años creó el mundo y lo puso a andar, y ahora somos nosotros los que
tomamos el control y la rienda de las situaciones. Somos nosotros, los seres humanos, los que decidimos qué hacer. Dios no se interesa por nosotros. Dios está preocupado en otras cosas. Así que no importamos para Él. Otras personas caen en el antiteísmo. El antiteísmo dice, sí, Dios existe. Hay evidencia de esto en el mundo natural, pero está manejando mal las cosas. Por lo tanto, me rebelo contra Él, porque como diría el personaje en esta película de Todopoderoso, Bruce Nolan, no está haciendo bien su trabajo. Así que pudiéramos decir que quizás esta es la manifestación más franca, más sincera del resentimiento de las personas hacia Dios. Por lo general, esto es lo que provoca el sufrimiento en las personas que no conocen a Dios. Provoca un rechazo a Dios. Es el ateísmo, el antiteísmo, el gnosticismo, el deísmo. Son formas de reaccionar ante un drama, ante una pregunta que pareciera no tener respuesta. ¿Por qué el sufrimiento del ser humano? Y yo quisiera que me acompañen en el libro de Ezequiel, el capítulo 28. Allí vamos a encontrar el origen del mal. Si es que pudiéramos, como dije al inicio, entender un poco esto. Pero la palabra de Dios, si nosotros con humildad reconocemos que Él es soberano, todopoderoso, entenderemos cuál es el plan y cuál es el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28, versículo 12 en adelante dice, voy a leer desde el 11, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. Sigue diciendo el profeta Ezequiel, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dice el versículo 16, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Aquí el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel está describiendo una realidad bien importante. Lo primero que describe Ezequiel es que todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Cuando Dios creó este mundo, si leemos el libro de Génesis, el primer capítulo, el segundo capítulo, vamos a encontrar que todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Bueno en gran manera, perfecto. No estaba contemplado allí cuando Dios creó al mundo que existiesen las funerarias, que existiesen los cementerios o los hospitales. No estaba en los planes de Dios cuando creó al mundo y al ser humano que existiesen las farmacias. Nada de esto, porque Dios creó todo bueno. Y en Ezequiel 28 nos dice que cuando creó a este ser, a este ángel, el primer ser que él había creado, inclusive antes que Adán y Eva, él lo creó bueno, lo creó perfecto. El día de su creación, este
este ángel recibió una fiesta, vamos a decirlo así. El Señor se había esmerado y lo había llenado de sabiduría, lo había llenado de poder, de gloria. Pero la Escritura dice que de una manera inexplicable, de una manera incomprensible, este querubín, este ángel se llenó de maldad. En algún momento este ángel comenzó a mirarse a sí mismo y dijo: pero yo soy tan bueno como Dios. Si yo fuera Dios, las cosas marcharían de otra forma, de otra manera. Y entonces este ángel, que su nombre es ángel de luz originalmente y que después se llamó Satanás, empezó a rebelarse contra Dios. Y es donde nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículos 7 y 9, que comienza una batalla en el cielo. Es allí entonces cuando este ángel se rebela, este querubín se rebela contra Dios, que se produce esa batalla que en Apocalipsis 12, versículo 7 nos narra. Acompáñenme allí en sus Biblias. Apocalipsis 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice el versículo 9, que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que en estos dos pasajes de la Escritura, en Ezequiel y en Apocalipsis, encontramos, si se quiere decir, el verdadero origen del mal. El origen del mal no está en Dios, como muchas personas creen, o como Satanás ha querido hacer creer. El origen del mal y del sufrimiento no está en Dios. Dios creó un ser llamado Lucifer, un ángel que lo creó bueno, perfecto. Pero le dio a ese ser, así como le dio a Adán y Eva, así como le da al ser humano, le dio un regalo maravilloso que usaron mal, que ese ángel usó mal y que nosotros los seres humanos estamos usando mal. Y ese regalo se llama el libre albedrío, la libertad de decidir. Este ángel, Lucifer, decidió rebelarse y empezó una batalla en el cielo. Y ha descendido, como dice el libro de Apocalipsis, aquí a la tierra a destruir al ser humano, y viene con gran ira y sabe que le queda poco tiempo. Ahora, yo no sé tú, pero yo me hacía muchas preguntas cuando leía esto del misterio de la iniquidad y del pecado. Por ejemplo, yo me preguntaba: ¿por qué, si Dios sabía que iba a traer tanto sufrimiento Satanás a este mundo, lo envió a esta tierra? ¿Por qué el Señor colocó ese árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén, si Adán y Eva comerían y eso traería terribles consecuencias no solamente para el hombre, sino inclusive para Dios mismo? ¿Por qué? Pero con el tiempo entendí que Dios colocó, o cuando lanzó a Satanás a esta tierra, Satanás solamente estaba confinado allí en ese árbol. Y que mientras Adán y Eva mantuviesen su obediencia a Dios, ellos serían felices. La clave en todo esto fue la libre elección. Entendí también, mi querido amigo, que ese árbol era necesario que estuviese allí, porque si hay un principio que gobierna en el reino de Dios,
es el principio del amor. El reino de Dios se basa en el amor, pero no habría amor real, verdadero, si la persona no tiene la capacidad o la posibilidad de decidir. Así que si ese árbol del bien y del mal no hubiese estado allí en el jardín del Edén, Adán y Eva no hubiesen tenido otra opción que obedecer a Dios. Por eso Dios colocó ese árbol allí. Claro, pero no lo hizo sin antes advertirle, sin antes decirle, miren, yo los amo, yo los quiero, ustedes son lo más grande que yo tengo en el universo, pero tengan cuidado, no se acerquen al árbol. Satanás anda ahí como un león rugiente, no le crean, pero finalmente ustedes pueden decidir. El día que no quieran estar acá, el día que decidan no obedecerme, tienen la oportunidad de hacerlo. Eso realmente es una muestra de amor. Eso realmente es una muestra del grande amor que Dios tuvo y tiene con la raza humana. Dios se arriesgó a darnos la capacidad de decidir, de darnos el don del libre albedrío. Y digo se arriesgó porque debido a la mala decisión de Adán y Eva y que nosotros tomamos, Dios, dice la Escritura en Juan 3:16, envió a su único Hijo a morir por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis apreciados, así que podemos decir en esta hora que primeramente el origen del sufrimiento y del mal está en Satanás, que también el origen del sufrimiento y del mal se encuentra en nuestras propias decisiones. Es lógico que si yo decido alimentarme mal, si yo decido comer cosas que no son convenientes, adecuadas, voy a cosechar las consecuencias de mis decisiones y de mis actos. Es lógico pensar que si yo escojo malos amigos, malas amistades, voy a cosechar las consecuencias de mis decisiones el día de mañana, apreciado joven. Por eso te digo, donde quiera que te encuentres en esta hora, busca al Señor. El Señor puede darnos todavía una mente clara para poder decidir y poder vivir una vida que honre y glorifique su nombre, una vida lo más alejada del sufrimiento posible. Ahora bien, yo quisiera contarles una historia que está en la Escritura. Esta historia está en el libro de Juan, el capítulo 11. Es una historia que ilustra muy bien cómo reacciona Dios ante el sufrimiento, cómo reacciona Dios ante el dolor del ser humano. Ya decíamos que el ser humano ante el sufrimiento puede reaccionar de una manera negativa, llegando inclusive a negar a Dios, como puede reaccionar de una forma positiva, reconociendo la grandeza y la soberanía de Dios en nuestras vidas, así como lo hizo Job en un momento. Pero lo más bonito es leer en la Biblia cómo Dios se relaciona con el sufrimiento del ser humano. Y yo creo, a mi manera de ver, que donde mejor se expresa esto es aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Acompáñenme allí al Evangelio de Juan, el capítulo 11, y voy a leer el versículo 1 para empezar. Es la experiencia de la muerte de Lázaro. Seguramente tú has escuchado hablar de esto. Lázaro, dice el versículo 1, estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Lázaro, María y Marta eran muy buenos amigos de Jesús. Eran contemporáneos, tenían edad similares. Jesús se sentía a gusto en la casa de ellos. A Jesús le gustaba, por lo que sabemos y por lo que deducimos de la Escritura, les gustaba estar en compañía de Marta, María y Lázaro. Él los consideraba sus amigos.
Tal vez Jesús allí con ellos era de una manera especial, diferente, y ellos se sentían muy a gusto en la presencia de Jesús. Pero si hay algo que nos dice el versículo 1, mi apreciado amigo que me escuchas, hermano, es que el sufrimiento y el dolor es una realidad aún en la vida de aquellos que aman a Jesús. Es una realidad en esta tierra, es una verdad. Nadie puede decirte, ninguna persona, ningún hombre puede decirte en el nombre de Dios supuestamente que si sigues a Jesús, si sigues a Dios, se acabaron tus problemas y tus sufrimientos. Porque eso no es verdad. La Escritura nos muestra muchas veces que aún los hombres y mujeres de Dios tienen que enfrentar la realidad del sufrimiento. Pero el versículo 3, 4 y 5 nos dice algo muy hermoso también. Dice que cuando estaba enfermo, entonces las hermanas enviaron a decir a Jesús, le enviaron un mensaje: Señor, el que amas está enfermo. Fíjense cómo lo dice, el que tú amas, tu amigo. Y Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Para mí, en todo este capítulo 11, además del versículo 25, este versículo 5 es la clave, es el centro. Porque Jesús estaba a punto de hacer algo que escapaba a la comprensión de Marta y María, que escapa aún la comprensión del ser humano hoy en día. Cuando las personas, por ejemplo, le piden a la iglesia o a otras personas: por favor, oren por mi familiar que está en el hospital. Y empiezan a hacerse cadenas de oración por esa mujer, por ese hombre de Dios que han servido a Dios y a su iglesia durante tanto tiempo. Y oran, pero finalmente pareciera que Dios no escuchara, pareciera que Dios no estuviera allí. Y en esos momentos el Señor quiere darnos la seguridad de que Él nos ama. Porque saben, cuando Jesús recibió el mensaje, cuando Jesús recibió aquel llamado, aquella encomienda, dice que se quedó 2 días más donde estaba. No fue inmediatamente. Yo no sé qué harías tú si una persona, un familiar, un amigo a quien tú aprecias mucho está moribundo en la cama de un hospital, está con una enfermedad terrible a punto de morir. ¿Qué harías? Lo más lógico, dirías tú, es ir corriendo, hacer lo más que podamos para llegar allí donde esa persona está, para estar a su lado, aunque sean los últimos momentos. Pero más aún, si tú tienes la posibilidad, si tienes la medicina que podría sanar a ese amigo o a ese familiar, más rápido irías hasta allí. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. Y eso fue lo que puso a pensar a Marta, a María y a todos los que estaban allí. De hecho, el versículo 35 dice lo siguiente, 37. Dice que cuando Jesús llegó allá, algunos que lo vieron dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Acaso no podía Jesús, y dice que es su amigo, por qué no vino antes? De hecho, podemos leer en el versículo también 21, cuando Jesús se acerca allá donde está Lázaro, Marta sale a su encuentro. Cuando Marta escuchó que Jesús ya venía, dice el versículo 21 que Marta sale al encuentro y le hace un reclamo. Esa pregunta que todos se hacen hoy en día: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más adelante, en el versículo
32, dice que también María, cuando se enteró que Jesús estaba por llegar, Jesús se quedó afuera allí de la aldea, no entraba. María también salió al encuentro. Y el versículo 32 dice que María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo me imagino a Marta y a María diciéndoselo así como: ¿qué pasó? ¿Por qué te demoraste? Señor, ¿por qué si te mandamos a avisar con tiempo, por qué no viniste? Oramos y oramos, hicimos bandas de oración, vigilias, ¿por qué no llegaste? Ahora no tiene sentido, mi hermano está muerto, hace 4 días que lo enterramos, ya no hay nada que hacer. Una vez, hace muchos años, visité a una señora. Ella había perdido a una hija. Estaba en el hospital porque el día que su hija murió, ella estaba jugando con otros niños cerca de su casa cuando un camión pasó y los embistió. Su niña murió y otros niños quedaron gravemente heridos. Esta señora, la madre de esta niña, estaba en el hospital visitándolos. Yo me acerqué donde estaba ella. Indudablemente no hay palabras para decir en esos momentos. No hay forma de explicar el origen del sufrimiento en esos instantes. Y cuando ella me vio, me dijo: ¿por qué Dios se la llevó? Es natural, es normal a veces pensar: ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Dónde estaba Jesús cuando mi hijo estaba muriendo? ¿Dónde estaba Dios cuando aquella persona estaba siendo víctima de algún abuso? ¿Dónde estaba Dios cuando aquel terremoto se sucedió acabando con la vida de muchas personas, incluyendo miles de niños? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Déjame decirte, como alguien una vez mencionó, Dios estaba allí en el mismo lugar que cuando veía a su Hijo, a su propio Hijo, Cristo Jesús, morir en la cruz del Calvario. Saben, este capítulo 11 de Juan nos dice que Jesús está con nosotros en medio del sufrimiento. Nos dice que Dios, cuando más difícil, cuando más oscura es nuestra noche, Él está allí a nuestro lado. El libro de Salmo, el capítulo 23, el Salmo 23, versículo 4, un salmo muy conocido por todos nosotros, nos dice de la siguiente manera. El rey David, que compuso este salmo, lo expresó así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Alabado sea el nombre de Dios. El rey David no estaba negando la posibilidad de transitar por caminos oscuros. No estaba negando la posibilidad de que en algún momento de su vida y de la vida de los cristianos, de aquellos que confían en Dios, pasaremos por momentos tristes. Pero lo que el rey David aclara y dice: en esos momentos no voy a temer, porque tú estarás conmigo. El mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, volviendo allí, pero en el capítulo 16, antes de partir, Él le dio a los discípulos una promesa maravillosa. En Juan 16, versículo 33, Él les dijo lo siguiente, y es un mensaje para nosotros también hoy: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabamos el nombre de Dios en esta hora,
porque la Escritura nos muestra cómo Dios reacciona ante el dolor y el sufrimiento del ser humano. Él no nos abandona, Él no nos deja a nuestra suerte, Él está allí a nuestro lado. En medio de la dificultad, Él está allí con nosotros. Pero lo mejor de todo es que cuando vemos que Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre, y también sufrió, y también experimentó la muerte, Él entiende lo que la raza humana vive. Él entiende lo que el ser humano pasa. Y cuánto quisiera Él evitarnos todas estas tragedias, todos estos problemas que vive la raza humana hoy en día. Y nos advierte, nos dice, pero nosotros seguimos viviendo, seguimos tomando nuestras propias decisiones, alejados de Él. No nos importa los mandamientos, no nos importa los consejos que la Escritura nos da. Vivimos, seguimos caminando lejos de Él, y cuando estamos sufriendo, Él no nos rechaza. Cuando estamos en los momentos difíciles, Él no nos dice, mira, te lo dije. Él no nos dice, ahora cosecha las consecuencias. No, Él nos dice, vas a pasar por momentos difíciles, pero aquí voy a estar yo contigo, a tu lado, por siempre. Una vislumbre que en el capítulo 11 de Juan aparece y que me llama la atención. Dice que cuando Jesús se acercó allí donde estaban las personas consolando a Marta y a María por Lázaro, Él las mira. Dice el versículo 35. Dice el versículo 33, que entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, Él se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y el versículo 35, el versículo más corto de la Escritura, o uno de los más cortos, dice, Jesús lloró. Y yo me preguntaba a veces, ¿pero por qué Jesús llora? ¿Por qué Jesús tenía que llorar en ese momento? ¿Acaso no venía Él como vencedor de la muerte a resucitar a su amigo Lázaro, a aumentar la fe de aquellas personas que en ese momento estaban tristes? ¿Por qué Jesús estaba llorando en ese momento? Al contrario, yo pensaba, ¿por qué Él no llegaba y con gozo y alegría decía, no se preocupen, todo esto va a cambiar, vean lo que va a suceder? Pero, ¿saben? Yo creo que Jesús, y Juan narró estos sentimientos y emociones, esta reacción de Jesús, es porque Él quería dejar bien claro que cuando tú sufres, que cuando yo sufro, cuando la raza humana sufre, que cuando el ser humano llora, Él llora también con nosotros. No creas que Él está indiferente a todo lo que está sucediendo. No creas que el silencio de Dios es una señal de que Él nos ha abandonado. No, Dios está sufriendo y llorando con nosotros. Es como cuando un padre ve a su hijo sufrir, cuando ve a su hijo sufrir tal vez un accidente en la bicicleta o en los patines y no quisiera que eso le pasara, pero allí está, al lado de él. El silencio de Dios, escribió una vez un gran teólogo llamado Bonhoeffer. Me llamó la atención lo que él escribió acerca de estos silencios de Dios cuando Dios no responde. Él dijo, su silencio, el silencio de Dios o su ausencia aparente es el testimonio extremo de su respeto que deja al hombre el ejercicio total de su libertad y de su responsabilidad. Dios responde con el silencio, pero para el que sabe escuchar, su silencio le habla de su amor. Cuando Dios no responde inmediatamente, y para aquel que sabe escuchar, entenderá que Dios en ese momento le está amando. Tiene un mensaje en ese momento de amor. Puede sentir el abrazo del Padre Celestial diciéndole, no te preocupes, yo estoy aquí contigo.
Saben, muy pronto el Señor, Dios, dejará de guardar silencio. Muy pronto Jesús dejará de guardar silencio. Y esa es las buenas nuevas del día de hoy. Esas son las buenas nuevas de la Escritura. Que muy pronto el Señor va a romper su silencio, ese silencio que ha estado llevando a cabo en contra, se puede decir, de su voluntad, porque Él quiere venir pronto, quiere cumplir las promesas maravillosas que nos ha hecho. Esas promesas que encontramos, por ejemplo, allí mismo en Juan 11 y que le dio a Marta y a María en el versículo 25 y 26. Él les dijo a ellas: miren, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y dice el libro de Tesalonicenses que cuando el Señor venga, Él hablará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y llamará con esa voz resonante a los muertos, aquellos que han descansado creyendo en Cristo Jesús, a los muertos en Cristo, y todos ellos se levantarán para vivir eternamente. Todos aquellos que en ese momento de la segunda venida de Jesús estén enfermos, el Señor los restaurará, los sanará definitivamente de todas sus dolencias, porque allí llegará el momento en el cual Dios va a hablar. Y cuando Dios hable, cuando Dios rompa su silencio, mi querido hermano y amigo, será un momento de gloria, porque sabremos que la eternidad habrá llegado para nosotros, porque sabremos que Dios habrá cumplido su promesa, esa promesa que encontramos también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis 21, 4. Dice allí: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Mi apreciado, muy pronto todo esto va a pasar. Muy pronto todo el sufrimiento y el dolor van a terminar. El Señor ha preparado y está preparando un lugar nuevo para todos y cada uno de nosotros, de sus hijos. Pero así como le dijo a Marta y a María, nos dice a nosotros hoy: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? Yo quiero invitarte a que mientras escuchas esta música especial, este himno con esta letra y este mensaje tan especial en esta hora, allí donde te encuentras, inclines tu cabeza y hables al Señor, le digas: Señor, no te escucho. Te he estado clamando, orando desde hace mucho tiempo por esta enfermedad, por esta prueba difícil que estoy pasando junto con mi familia. Pero ahora entiendo que tu silencio es un mensaje de amor para mí. Habla con Él y entrégale tu vida a Jesús. Pero ya para terminar, yo quisiera hacerte una invitación, un llamado. Muy pronto todo esto pasará, pero el Señor, mientras todo esto pasa, está llamando a las personas a entregarle su vida a Él. Él nos advierte, nos dice: todo el sufrimiento, toda enfermedad, toda peste, todo dolor que experimenta el ser humano en esta tierra es consecuencia del diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. No tomes malas decisiones, no te alejes más de mí. Acércate a mí, y si llegases a morir, no estarás muerto, estarás descansando, porque Cristo Jesús vive en ti. Hace muchos años visité a una señora. Estaba en el hospital, estaba enferma, la estaban dializando. Cuando oré con ella en ese momento fue sanada momentáneamente. 3 días después la visité en su casa. El rostro de esta mujer era otro. El rostro de esta mujer irradiaba paz y felicidad. Sobre todo irradiaba salud. Y cuando me vio me dijo: pastor, yo quería hablar con usted, porque ese día que usted fue a visitarme y a orar por mí, yo tenía miedo de morir. Y tenía miedo de morir porque yo cargaba sobre mis hombros un pecado muy grande.
Yo tengo muchos años separada de mi esposo y durante todo este tiempo he guardado rencor y odio en mi corazón hacia él. Pero después que usted oró y yo le entregué mi vida a Jesús, me inundó una paz y entendí que Jesús es mi amigo. Y en ese momento, a partir de ese momento, ya no le tengo miedo a la muerte. Esa señora, unas semanas después, murió. Pero yo tengo la convicción, tengo la esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez y levante a los que hayan muerto creyendo en Él, yo veré a esa señora. ¿Quieres tú también prepararte? ¿Quieres tú también hacer estos arreglos? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque ante el drama del sufrimiento humano, tú no te quedas inmóvil. Tú estás trabajando, tú estás obrando, estás allí a nuestro lado, abrazándonos, diciéndonos, no te preocupes. Yo estoy aquí, pronto todo esto pasará. Muy pronto toda esta tormenta tendrá su fin. Después de las nubes oscuras hay un sol que resplandece, el sol de justicia que es Cristo Jesús. Pero tienes que perseverar, tienes que seguir adelante. Hoy el Señor nos invita a escucharle en el silencio de su amor y a entender que Él tiene un plan para nosotros. Señor, gracias te damos porque estás preparando un lugar maravilloso para todos, un lugar donde el dolor, la muerte y la enfermedad ya no existirán más. Te pido por aquellos que están escuchando este mensaje, en cualquier lugar, bendíceles. Muy seguramente alguno de ellos ha decidido entregarte su vida en esta hora. Que donde quiera que Él se encuentre, experimente la paz, la unción de tu Espíritu Santo, dándoles la seguridad de tu perdón y de la salvación en Cristo Jesús. Y si hay alguno enfermo también, en alguna casa, en algún hogar de estos que están escuchando este mensaje, te pido, Padre, manifiesta tu poder y restáuralos conforme a tu soberanía y a la fe que ellos coloquen en ti. Porque te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.